Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 41 y estamos como todas las semanas revisando lo que pasa en Bolivia, la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Con nosotros Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Quién manda en el aeropuerto de Chimoré? Ese es el título que le hemos colocado al programa Epicentro 41 de la fecha. Vamos a hablar un poco de Chimoré para que ustedes se ubiquen y sepan exactamente a quién nos estamos refiriendo. Chimoré es un municipio que se encuentra en el departamento de Cochabamba. Vemos acá el gráfico, que está precisamente en el centro del territorio nacional. Y según datos que hemos extraído del mismo municipio de Chimoré, está dentro de la provincia José Carrasco, tiene alrededor de unas más de 21,000 personas, según los datos del último censo, y está caracterizado sobre todo por la producción de muchas frutas, también de una producción piscícola interesante y también de cultivos de coca. En el 2015 ha inaugurado como una de sus grandes obras estrellas, además de un estadio de fútbol, recordarán ustedes que ha sido inaugurado por el expresidente Morales, también un aeropuerto cuya base era los elementos o, digamos, la infraestructura militar de una base de Estados Unidos que estaba en ese lugar en Chimoré hasta el 2006. Según información que hemos logrado recuperar de esta obra, de este aeropuerto, esta obra inaugurada en el 2015 ha costado más de 254 millones de bolivianos y tiene una de las pistas, si no es la pista más grande que existe en Bolivia. 4,000 metros de longitud, que es prácticamente, según los datos, igual a la del Alto y más grande que la del Aeropuerto Internacional del Alto, por supuesto, estamos hablando, y también más grande que la de Cochabamba y la de Virubiru en Santa Cruz. ¿Y por qué ha cobrado noticia el aeropuerto de Chimoré esta semana? Porque ha surgido una denuncia en el diario El Deber de Santa Cruz. Y la denuncia gira en torno a que en este aeropuerto 36 operaciones se habrían registrado en un día y sin control. El 10 de marzo, propiamente según la denuncia que sale en El Deber, más de 3 decenas de aviones habrían aterrizado y despegado en este aeropuerto. Hasta la fecha, el ministro de Obras Públicas ha salido a manifestar que desconocía de este hecho y ha solicitado un informe a SANA. Y hasta el momento, que es la Dirección de Aeropuertos en Bolivia, y hasta el momento todavía no se conocen detalles al respecto. ¿Y por qué llama además la atención este tema del aeropuerto? Porque entre 2015, fecha de su inauguración del aeropuerto de Chimoré, y hasta el 2019, estaba inoperable. No estaría funcionando o no debería estar funcionando. Sin embargo, una vez registrada esta denuncia y este movimiento de operaciones que alcanza a 36 según los datos de la nota de investigación que sale en El Deber, pues llama la atención a nivel nacional. Y a propósito de ello, se ha conocido que esta denuncia ha sido planteada por los mismos trabajadores de Asana allá en Chimoré. Y hay personas, por supuesto, involucradas. No se sabe hasta la fecha el nombre de las o los responsables respecto de esta decisión o de esta acción. Gregorio. El tema es muy grave. Eh, si ustedes han tomado atención en el mapa, Chimoré y su aeropuerto se encuentran en el centro del país. Es un punto neurálgico, geopolíticamente hablando, estratégicamente, es definitivo para lo que pueda suceder en el país. Es uno de los grandes polos de poder que hay en Bolivia, junto a lo Aymara Occidental, La Paz, el Alto, el Altiplano
y el Santa Cruz, el Oriente. Es muy importante y es muy grave lo que ha sucedido porque, en primer lugar, no hay nadie del gobierno que pueda dar respuesta a qué ha sucedido. ¿Quién ha ordenado que hayan 36 aviones que han aterrizado y despegado de esa pista? Por lo tanto, además, no hay ninguna información verídica qué tipo de aviones, para qué y qué es lo que hacían. Pero lo primero es que, y por eso nos preguntamos, ¿quién manda sobre el aeropuerto de Chimoré? Es el gobierno boliviano, es el presidente votado por los bolivianos a través de su ministro de Obras, que es responsable de los aeropuertos, el que manda, el que ha ordenado estos vuelos y operaciones en Chimoré. No, el ministro de Obras Públicas señala que no sabe nada y ha hecho declaraciones a la prensa indicando que ha pedido un informe a sus subalternos y que hasta ahora no le entregan, ya hace más de 4 o 5 días. En un otro momento, durante el propio régimen llamado neoliberal, ese ministro ya estaría fuera de su cartera, porque no tiene mando, tuición sobre las competencias que le ha dado el Estado boliviano y la ley. Pero más grave aún, porque es el presidente que debe responder a esas interrogantes y o debe tomar las medidas del caso. Entonces, estamos ante un hecho que ahora hay un suprapoder, un poder oculto también se puede hablar, que toma decisiones al margen de los verdaderos directores ejecutivos del Estado boliviano, el presidente y el vicepresidente. ¿Quién es ese poder que ha ordenado esas operaciones en el trópico? ¿Ha sido, quién creen ustedes? ¿Evo Morales? ¿Ha sido Ramón Quintana? Esa es una primera pregunta que debe responder el Ejecutivo. Y esperemos que esta vez el señor Richter sea mucho más preciso y no evada, que no se sabía a quién le habían dicho que se ha ocultado el mensaje, que sean claros, es un asunto muy grave. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que traía esas avionetas? ¿O venían vacías y han despegado vacías? ¿A qué venían? Y yo he visto ya en planteamientos de un diputado, por ejemplo, que pregunta, ¿usted cree que traía drogas, que traía armas? No sé, alguien me sugirió, escuchándolo a un experto en temas de militares y de inteligencia, o traía equipos para inteligencia, para construir una base en algún lugar de esa región de equipos de intercepción, de transmisión, y que pueda tener el control sobre las comunicaciones y los medios de comunicación en el país. Es decir, hay interrogantes muy serias que hacen, por un lado, a la seguridad del Estado boliviano y por otro lado, hacen a la seguridad de los bolivianos, a la democracia, al libre Estado de Derecho que tenemos en el país. Entonces, creo que esas interrogantes, Jorge Luis, son temas muy serios que debe dar respuesta. Y yo no sé qué es lo que tú piensas, Jorge Luis, porque hasta ahora, por lo que sabemos, nadie del Ejecutivo se ha atrevido a dar una respuesta más clara al respecto. Y tampoco dos senadores muy importantes, uno que es el segundo después de Evo Morales en la región, que es el senador Loza, y el otro hombre que es el tercero en el país, que es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que también debe dar una explicación al país. Sí, lo que comentas es cierto, Gregorio, porque, bueno, la misma nota del Deber hace mención a que se hicieron intentos de comunicación con Leonilda Zurita o con María Patricia Arce, senadora del MAS, y algunos otros hombres fuertes relacionados al movimiento, al socialismo, y todavía no saben, no dieron mayor información al respecto. Y el tema es sensible porque en algún momento yo recuerdo que tú mencionabas y hablábamos sobre una republiqueta cuando nos referíamos al tema del chapare, pero tú tenías otro término que precisabas cuando querías hablar del chapare en sí.
Sí, yo hablo de un Estado federado. En realidad, más allá de la demanda de Santa Cruz, que se queda corta, hablan de autonomía profunda, hablan de una autonomía que se acerque al federalismo. En realidad, el único estado federado que hay en Bolivia es el trópico de Cochabamba. Y no estoy haciendo ningún juicio de valor, y no estoy diciendo ni siquiera si es bueno o malo. Ahora sí, pasaré a mencionar algunas consecuencias que tiene ser Estado federado, algunas características. En el trópico de Cochabamba no manda nadie más que el presidente de las 6 federaciones, que es Evo Morales, mandan las federaciones, mandan los municipios y tienen la policía sindical. Ellos mandan y tiene Evo Morales su entorno o su estado o su alto mando que está encabezado por Ramón Quintana. Entonces, ellos son los que mandan en este Estado federado y toman las decisiones. Por eso es muy probable que es uno de estos señores es que ha tomado la decisión de hacer esas operaciones en el aeropuerto de Chimoré, al margen de las leyes y la norma del Estado boliviano, contraviniendo a la seguridad nacional, a la seguridad del manejo de aeropuertos, a la estabilidad de ese aeropuerto como aeropuerto internacional, porque están violando las normas internacionales. Si un aeropuerto es internacional, no puede haber un manejo oscuro donde no haya operadores de Astana, no haya otro tipo de miembros de la seguridad del Estado boliviano o que responden a la articulación de seguridad también internacional. Entonces, es por estas razones que es un problema muy grave. La otra pregunta es, ¿qué pasa con Humopar? Hay Humopar que son los que controlan también los temas del narcotráfico en ese aeropuerto. Hasta la fecha, por lo que sabemos o no sabemos, no ha habido ningún tipo de revisión de esas aeronaves si traían precursores o si salían con droga. Entonces, esa es una otra falta a la norma que hay en el país. Y el Humopar depende de la policía y depende del ministro de gobierno. Entonces, aquí ya tenemos un segundo ministerio más que está complicado. Relaciones exteriores si hubieran naves extranjeras. Es decir, tiene connotaciones muy serias para la estructura del Estado y el Poder Ejecutivo actual. Pero volviendo a la hipótesis que estábamos construyendo, si los que mandan en este Estado federado han tomado esa decisión, sigamos adelante. ¿Para qué lo han hecho? Hace un mes, Quintana viene hablando de un tema muy preocupante. Ha señalado en el centro del Chapare, una semana antes de la votación, ha señalado que ni el ejército ni la policía han cumplido y están cumpliendo su función y que hay que organizarse y prepararse para construir nuestras propias fuerzas. Ha dejado entrever que entonces lo que necesitan es armar milicias populares, que ya Evo Morales había señalado en su momento, lo dijo públicamente en Argentina, hace 8 meses, 10. Entonces, están empezando a materializar esta idea, lo que sería muy grave. Y entran las Fuerzas Armadas, que tienen que hacer que sus organismos de inteligencia trabajen y respondan al país qué es lo que ha sucedido, porque las Fuerzas Armadas están para velar por la seguridad del país. Entonces, estos son los temas y esto es lo que ocurre. Y como tú comentabas también, creo que confirma nuestra hipótesis de que estamos frente a un Estado federado en el país. Y eso hay que trabajar, hay que desatar esos problemas porque ya existe eso. Pero entonces, pongámonos de acuerdo, si se trata de eso, de armar una nueva fisonomía del país federado, donde hayan las 3, 4, 5 grandes regiones, Oriente, el centro del país con Cochabamba, el Chapare, el Altiplano y La Paz, y las otras zonas, creo, Potosí, Tarija, bueno. Pero entonces, hagamos una otra estructura de país, hagamos una reforma a la Constitución. Creo que eso, de esa profundidad, el problema que nos plantea este hecho en el aeropuerto de Chimoré. ¿Y por qué todavía el gobierno no sale al frente y no hay alguien del gobierno que se pronuncie sobre esta denuncia? Y damos un paso más. ¿Qué es lo que está haciendo?
todo esto está haciendo que el propio presidente Arce pierda credibilidad. Esto se llama, está erosionando su imagen de primera autoridad del Estado. Yo sé que algunos, ayer veía la columna de Carlos Valverde en Santa Cruz, donde le mandaba una especie de carta mofándose en el fondo de la debilidad de Arce, su estilo de Carlos. Pero esta imagen de autoridad que ya está erosionada en muchos ámbitos, queda mucho más debilitada con este tipo de hechos. La imagen de primera autoridad. Entonces, no manda Arce en el país. Alguien ha tenido que hacer eso. Hay una mano negra. Y la única mano negra que sabemos hasta el momento está buscando debilitar al gobierno de Arce y de Choquehuanca es Evo Morales. La perspectiva, qué va a pasar, qué va a ocurrir según nuestra lectura esta semana que viene. Como decía en el anterior programa, teníamos matices, creo, contigo, Jorge Luis, en la perspectiva. Yo señalaba que en realidad el país no está dividido en dos. Hay niveles de tensión y polarización, pero hay un nuevo mapa político, hay nuevos actores sociales. Ya no hay la media luna, hay una oposición que es diversa, en algunos casos con rostros nuevos, es una oposición más de centro o lo que llamaron más a la derecha o con una visión más liberal del mercado, de las relaciones y de la democracia. Y hay otra mirada de lo nacional popular, como también se puede llamar, pero que ya está dividida. Ya el MAS no es el partido hegemónico, porque han surgido corrientes, como por ejemplo la de Eva Copa, que ayer ha vuelto a repetir en un programa que no va a volver al MAS, que su salida del MAS es sin retorno. Hay personalidades como Condori, si no me equivoco, en Chuquisaca, que está, Damián Condori, que está candidateando en segunda vuelta para ser gobernador de Chuquisaca con muchas posibilidades. Lo propio en Tarija, lo propio en Pando. Y entonces eso está mostrando un escenario donde ya ese más homogéneo bajo la férrea mano de Morales ya no existe. Existen en el campo popular corrientes que diversifican el escenario y por lo tanto el objetivo de polarización, además que buscaba Morales con todas las provocaciones, con la propia actitud de revancha que está con procesos al margen de la ley, porque hemos dicho, hay que hacer investigación de los muertos en Sengata, de los muertos en Sacaba, de los muertos también en Montero, de los muertos de un lado y del otro. Han habido más de sectores populares del mundo Aymara en el Alto. Hay que hacer investigación y que se juzgue a los culpables, pero al mismo tiempo tiene que ser en el marco de la ley y del debido proceso. Entonces, creemos que esos que buscaban polarizar y siguen buscando con la revancha, han fracasado en sus planes. La propia convocatoria del Comité Cívico ha fracasado en sus planes. Entonces, ha bajado un poco la tensión. Estos hechos aparentemente tensionan más. Sin embargo, sigo optimista. Las declaraciones del día de Carlos Mesa, que creo es por primera vez que plantea algo consistente, serio al país en estos últimos meses, ha planteado un proceso de reconciliación, 6 puntos. 6 puntos donde, en primer lugar, plantea eso, procesos dentro del margen de la norma, del debido proceso, para todo lo que ha sucedido y las vulneraciones a los derechos humanos. En segundo lugar, plantea la necesidad de una reforma de la justicia, lo que de manera tan optimista habíamos encarado cuando el ministro de Justicia planteaba la reforma de justicia y ha hecho agua debido a la presión de Morales y compañía. En tercer lugar, plantea que hay un debate muy claro al interior del Parlamento para llegar a debatir y a llegar a acuerdos sobre temas como pacto fiscal, como temas de normativa sobre autonomías, y entonces sobre el manejo claro, transparente de la norma y que ya no se utilice la justicia para politizarla y criminalizar la política. Y por otro lado ha planteado que se
retome los 2/3 en diversos aspectos que habían al interior de la Cámara de Senadores y de Diputados. Y entonces creo que con este planteamiento, que me parece debe ser abordado también por el gobierno nacional, que es el que ha planteado en su discurso de campaña. Claramente, el presidente Arce Choquehuanca ha planteado reconciliación nacional y ello debemos exigir los bolivianos y hacer esfuerzos donde estemos para avanzar en la reconciliación nacional. Claro, la intención parece ser muy buena desde Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa, Gregorio, pero realmente es el actor indicado para convocar a esta pacificación anunciada que estaría proponiendo Comunidad Ciudadana. Es una buena pregunta, Jorge Luis, y es una buena interrogante en el fondo, un cuestionamiento. Eh, lo más consistente es que, y ojalá esta propuesta sea de buena fe, pero si fuera de buena fe, y ahí el problema es que los de Comunidad Ciudadana no entienden mucho lo que es la política, ¿no? Entonces, si fuera de buena fe, ellos ya tendrían que haber tomado contacto con gente del Ejecutivo, por abajo, ¿no? Para decir que tiene algo de viabilidad ahorita plantear esto, o va a ser como ponernos en la escena y para que nos tiren la puerta. Yo espero que algunos operadores, senadores, diputados de Comunidad Ciudadana que empiezan a comprender mejor lo que es el contexto político, hayan entendido que no es solo una maniobra política para salir a la palestra. Deben hacerse esfuerzos serios por implementar esa medida. Y ahí viene lo tuyo. ¿Quién debe dirigir eso? El presidente y el vicepresidente. En este caso corresponde más al vicepresidente porque es el área más vinculada al Parlamento, ¿no? Al Parlamento, eso, a la Asamblea. Entonces, corresponde al vicepresidente encabezar ese proceso de reconciliación nacional. Ese proceso está estampado en letras, en el acuerdo que han firmado en ese momento la gente del MAS. Han firmado la comunidad internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas. Entonces, ese proceso debe ir adelante. Ojalá sea entendido también de parte del gobierno como una propuesta de buena voluntad, de buena fe, y que se pueda avanzar. Pero planteaste algo bueno. En política igual es la viabilidad política, cómo armas una propuesta para que no aparezca meramente propagandística de tu buena fe. Eso tiene que traducirse en hechos reales, en gente de carne y hueso que implemente esa medida. Sí, yo creo de acuerdo con lo que estás planteando, Gregorio. Creo que tanto Ejecutivo, ¿no? Gobierno, como la misma oposición, y en realidad ahora con la nueva reconfiguración de las últimas elecciones subnacionales, deberíamos hablar de las oposiciones a nivel nacional. Deberían sentarse en un escenario de repente convocado por otra instancia que sea un mediador válido, que sea un interlocutor válido. No creo que el gobierno sea esa instancia, yo creo que sí tiene que participar, pero no creo que sea esa instancia, como tampoco creo que esa instancia debería ser comunidad ciudadana, que por intención, yo creo que sí es válido lo que está haciendo, está interesante, pero nos hace falta pues esa instancia. Y esa falta de interlocutores válidos se está haciendo sentir ahora. El trabajo que se ha ejecutado durante tanto tiempo para el debilitamiento de instancias articuladas según la Constitución para trabajar en este tipo de situaciones, en la actualidad no existen. Como es la Defensoría del Pueblo, o era la Defensoría del Pueblo, Ana María Romero Campero, Rolando Villena, que tenía una actitud franca, abierta, ¿no? De buena fe para que las partes se sienten en la mesa. Y nosotros sabemos, porque hemos trabajado en ese esfuerzo, nosotros como entidad facilitadora hacíamos esfuerzo porque sea en esa época el ministro Romero y el presidente de la cooperativa minera, que estaban en las calles matándose en los cerros cerca de Oruro. Y entonces hacíamos esfuerzos para que se sienten en una mesa, lo logramos de manera callada. Y eso falta, pero en el periodo corto anterior era la Unión Europea, que estaba muy respetada, y PNUD.
pero en estos últimos semanas ha sido Evo Morales el que se ha encargado de ir debilitando estas instancias. O sea, por eso yo digo, hay toda una estrategia del ala dura del MAS para debilitar y polarizar totalmente el país y buscar la solución por la renuncia de Áñez y nuevas elecciones. Es lo trágico. Y creo que cada vez más esto se devela con estos hechos como el del aeropuerto. El otro gran tema de esta próxima semana, siguen todavía en vigencia la segunda vuelta de las elecciones subnacionales. Y hay grandes matices ahí para destacar. Uno de ellos, Santos Quispe. Bueno, está en la pelea, tiene aristas, ¿no? Yo creo que Santos Quispe está haciendo un esfuerzo por recobrar el electorado aymara, el electorado del área rural, porque también el MAS está poniendo toda la carne al asador, toda su plata, todos sus recursos. Quintana estaba hace 4 días en el auditorio de Radio San Gabriel, dirigiéndose a organizaciones sociales de La Paz, con un discurso radical, ¿no? Y obviamente Flores es su candidato. Ellos están poniendo todo, su plata, para ganar esas elecciones. Entonces, tengo la impresión que Santos Quispe está haciendo un esfuerzo por retomar ese electorado y pone mucho énfasis en lo aymara, en lo étnico-cultural. Y esa me parece que es tu crítica, pero te escuché decir, ¿cómo ves, Jorge Luis? Sí, es que resulta ser tan particular el personaje, de Santos Quispe, que primero recordaremos la anterior semana, salió a la palestra anunciando que él no iba a desarrollar ningún tipo de alianza con otro partido político, descartando de hecho, por si acaso, ¿no? La posibilidad de aliarse con el, Tata Quispe y todo su electorado, el electorado que apoyó al Tata Quispe, que sabemos que es más urbano. Ahora salió recientemente, hablando sobre la importancia de los apellidos originarios, ¿no? Y de su interés por, desarrollar, por implementar una universidad que lleve el nombre de su padre, pero que además se convierta en una fábrica de presidentes y de ministros. Y él Bueno, además se cree, él además afirma y se cree y dice, yo soy un peligro para los masistas. que es un peligro para los masistas, eso creo. Ahora, todo lo otro que tú señalas va en lo que te digo. La única explicación es que es una estrategia para consolidar o aumentar el voto rural en el sobreentendido, y aquí puede estar su error de propuesta de estratégica de campaña, en el sobreentendido que el voto urbano de oposición, en otras palabras, el voto que se ha dado por el Quispe, ¿no? Por el otro Quispe, por el llamado el Tata Tata Quispe, Quispe. ¿no? El voto que se ha dado por Tata Quispe, que es urbano básicamente, es de clase media blanco y de mestiza. Este voto va a dar su voto por el Santos Quispe, o sea, va a dar por el Huayna Malcu, porque prefieren a este señor en vez de aumentar el poder del MAS en el espacio de la gobernación paseña. Y yo me acercaría que este debería ser la intuición de los paseños, aunque vos no estés de acuerdo, de que es mejor un Tata Quispe así, con esos excesos, pero con una organización diferente, en tensión con el masismo clásico que depende de Evo Morales, estas estructuras que Eva Copa ha llamado anoche las estructuras cerradas, oscuras, corruptas que toman las decisiones, y yo preferiría votar por el Santos Quispe a votar por estos señores. Sí, sí, Gregorio, pero no te olvides que con lo que te he comentado ya ha salido Santos Quispe, Huayna Malcu, es, contradictoria su lógica, ¿no? Sus tratamientos son, controversiales, porque si fuera en la dirección que él plantea, deberíamos decir que Quispe más Quispe, ¿sí? Haciendo referencia a su apellido y al del Tata Quispe, le asegurarían la gobernación. Quispe No. más Quispe igual la gobernación. Bueno, es una opción. Pero no te olvides que el Tata Quispe en las áreas rurales es muy mal visto.
es como uno que ha estado al servicio de los pititas. Ese es el tema. Es el llamado Felipillo en la historia. Tú sabes quién era Felipillo. Uno que se ha vendido, una aymara que se ha vendido al quechua, no sé, pero que se ha vendido a los españoles para juzgar a los aymaras, a los indios. Entonces, en el área rural, al Tata Quispe que han votado los urbanos, es considerado una persona no deseada. Entonces, Quispe más Quispe no es la suma de dos Quispes, con esta lógica. Bien, en todo caso está en pie nuestra apuesta, veremos qué va a pasar, pero eso auguramos que va a ocurrir esta siguiente semana. Lo único sí cierto es que esta mañana ha aparecido Evacopa apoyando, por supuesto, al Huayna Malcu, ¿no? Y solicitando el apoyo a esta candidatura. Evacopa está detrás del Huayna Malcu, le interesa que él gane. Las caricaturas de esta semana que creemos han sido las más destacadas. Revisamos la primera de ellas. A quien ustedes ven en pantalla es nada más y nada menos que el portavoz gubernamental, Jorge Richter, que también ha sido motivo de muchos comentarios, sobre todo en redes sociales. El señor Richter ha planteado públicamente y ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto cuando él se refería al tema del caso del golpe de Estado. Y ahí lo vemos un poco desesperado, ¿no? Compungido, tratando de dar explicaciones sobre lo que fueron sus anteriores comentarios relativos al tema. El otro arte de Abecor también, igual que el anterior, lo vemos ahí nada más y nada menos que al ministro de Justicia, Iván Lima, quien está intentando armar un rompecabezas, en otras palabras, armar un caso, como lo manifestó él en una entrevista con María Galindo, donde intentaba o donde se intentaría encontrar a los culpables. Y él pensando en precisamente aquello, armar un caso. Y finalizamos con otro arte de Abecor, donde observamos al presidente Arce encerrado o apretujado detrás de la palabra o en medio de la palabra fraude, porque también salió el presidente Arce esta semana a plantear y a decir que si en algún momento él se manifestó a propósito de que la sucesión constitucional con Jeanine Áñez era absolutamente en esa línea de lo jurídicamente correcto, dijo que puedo cometer errores. Y dijo además que se vio influenciado por, no sabemos quién, ni quiénes. Y ahí lo vemos al presidente Arce, que está pues con su característica tarjeta, verán ustedes ahí que tiene alrededor del cuello para evitar el COVID, pero además observen la característica de su nariz. Es una nariz de Pinocho que está envuelta, ¿no? Que está un poco retorcida. De esta forma, hemos culminado nuestro epicentro de la fecha. Estaremos en 7 días recuperando otra vez lo que pasa en Bolivia junto a Gregorio Lanza. Gracias.